Hoy nos ocuparemos de la vida de Leonardo da Vinci junto a Francisco I de Francia, es decir, los 2 últimos años de su vida. En el año 1517, Leonardo llegó a Francia, tenía 65. Cuentan por ahí que parecía un joven aprendiz que daba una vuelta por Europa y que llegaba a instalarse a un país que nunca había visitado y donde tenía todo por aprender. Bueno, es mucho parecer, me parece. Dicen que lo que en verdad tentó a Leonardo fue la jovialidad del rey de Francia, Francisco I, que era un calavera. Era un calavera. Leonardo esperaba entonces rejuvenecer en Francia. Allí había farra corrida, ¿no?, en la corte de Francisco. Al llegar Leonardo ya tenía una parálisis en el brazo derecho, pero no lo molestaba en absoluto para pintar, porque era zurdo. Leonardo participó en sus últimos años en la organización de fiestas cortesanas. También diseñó algunas obras impresionantes de ingeniería. El rey le había dado un pequeño palacio ahí como alojamiento. Una de las cosas que hizo Leonardo en la corte de Francisco fue exponerle unos planes hidráulicos de la Gran Siete. Se trataba de unas obras destinadas a conseguir una mayor fertilidad de los campos. Eran canales. A él se le había ocurrido unir las residencias reales con canales. En verdad, en aquel tiempo la corte francesa era itinerante. Estaba en el Louvre, en París, pero cuando hacía frío se mudaban a Amboise o a muchos otros castillos. Entonces a Leonardo se le ocurrió unir esas residencias reales con vías navegables, con canales, porque los desplazamientos que se hacían de castillo en castillo los hacían parecer gitanos, ¿no? Muchedumbres de personas de servicio, todos los cacharros necesarios para hacer habitables los castillos a donde iban, porque por ahí iban a lugares que no estaban muy bien dispuestos, cacerolas, cucharones, colchones, catres, mesas, cofres, ropa. Cualquier excursión ya tenía un aspecto de mudanza. Y Leonardo pensó que sería mucho más agradable, en vez de andar ahí por caminos horribles, avanzar por canales. Eran viajes que hasta podían dar placer. Y el proyecto tentó a Francisco I. Sin embargo, lo único que llegó a hacerse fue un viaje de reconocimiento por los caminos en los que se pensaban abrir los canales. La obra no llegó a concretarse porque Leonardo murió 2 años más tarde, y muerto Leonardo, Francisco ya dejó de interesarse por esta obra. Tiempo después, Enrique IV reemprendió el proyecto y los planos de Leonardo fueron estudiados por los ingenieros reales y finalmente hicieron los canales. Y los canales están allí, junto con muchísimos otros, porque Francia es posiblemente el país de Europa que más canales tiene. Son canales muy lindos de ver, porque además tienen cada tanto esclusas, que son dispositivos para cambiar de nivel, para salvar la diferencia de nivel entre una región y otra. Hay una esclusa, que es un dique del que se abre primero una puerta, después otra, se deja que baje o suba el nivel de las aguas con dispositivos muy ingeniosos que no es el caso explicar. Como el canal de Panamá. Como el canal de Panamá, que tiene varias de esas. Son pequeños estos canales, casi a la medida del hombre, diría yo. Están todavía las viejas garitas donde están los tipos que manejan la esclusa. Y en muchos de estos canales se navegaba, o quizás se navega todavía, a la sirga. Es decir, hay un camino al borde del canal, y en aquel tiempo venía un caballo, un burro, una mula que tiraba de la cuerda y arrastraba la embarcación. Ahora posiblemente lo hagan con algunos, no digo con autos porque son caminos muy pequeños, pero quién sabe si hay alguna forma de navegar así todavía. Acá en el río Paraná se navegaba a la sirga. Los primeros barcos veleros que llegaron de España o de Europa y que remontaban el río Paraná, imagínense, es un río que tiene su corriente. Y salvo que el viento fuera muy favorable, que tuvieras un viento exactamente contrario a la corriente del Paraná, no podías
no tenía mucho margen, porque no podía sortar, no podía... es un río no tan ancho. Y entonces se navegaba con sogas. Por ahí anclaban, llevaban una soga a un árbol que estaba a 300 metros y empezaban a tirar. Imagínense lo que sería un viaje. La velocidad. Claro. Sí. Yo voy caminando. Después, bueno, también en Rosario. También se podía esperar ligar un buen viento que por ahí te ahorraba esfuerzos. Y desde luego también remaban, pero era muy, muy trabajoso. Remontar un río bravo era dificilísimo. Y más estos ríos americanos, ¿viste? Son pedazos de río, no son arroyitos. Bueno, Leonardo también diseñó para comodidad de la corte unas casas de madera transportables. O sea que Leonardo da Vinci inventó las prefabricadas. Eran de muy fácil empleo, y no rolón como creemos todos. Eran de muy fácil empleo y en muy pocos instantes permitían levantar una ciudad. Estaban destinadas a usarse en los viajes del rey. Cuando la corte llegaba a un nuevo sitio, instalaban esas casas, porque anteriormente todos dormían en granjas, en graneros, entre los suyos, yo qué sé. Estas casas transportables sí se usaron mucho. Incluso en la reunión de 1520 entre Francisco I y Enrique VIII de Inglaterra, una reunión donde había unas carpas, unas tiendas, se juntaron, no me acuerdo en qué campo de Francia, y donde en medio Enrique VIII quedó desilusionado porque le pareció que Francisco I era muy farolero, porque las tiendas eran de seda, había minas que estaban bien empinchadas, tomaban vino, qué sé yo, y él había traído un equipamiento mucho más austero, Enrique, el rey de Inglaterra. Y él, que estaba dudando con quién aliarse, al final quedó más impresionado por Carlos de España, que era más austero. Francisco le pareció un compadrón, ¿no? Afectado. Pero entre esas compadradas de Francisco estaban las casillas de Da Vinci. Leonardo también trabajó en la remodelación de los palacios, pues los castillos franceses, hasta principios del siglo XVI, todavía calculen, no estaba ni soñado Versalles, eran castillos que llevaban la pesadez del medioevo. Primero habían sido fortalezas y después castillos. Leonardo empezó a remodelarlos, hizo más finitas las paredes, que eran como de 3 metros y de piedra, ¿no? Empezó a poner ventanas grandes, el sol que entraba, cortinas que volaban, y eso servía en especial para los bailes. Luego de modificar los palacios, Leonardo trabajó en la organización de bailongos, decorados, trajes, carruajes, pero su especialidad eran los autómatas. En realidad no se conocen en detalle los mecanismos. Las crónicas solo dicen que el Parque de Chambord presentaba varios muñecos que caminaban por el parque, incluso encaraban a los paseantes y hasta respondían a sus preguntas. Esto no sé si será cierto. Las máquinas de Leonardo eran muy admiradas por los ciudadanos. Y durante los bailongos él animaba la fiesta con fantasmagorías, y todos los embajadores informaban a sus soberanos acerca de las maravillas que habían presenciado. Un último invento para terminar. Parece que causó gran sensación un cierto león que mostró en una fiesta dada en Normandía durante la visita que hizo Francisco a su hermana Margarita de Valois. Esto ocurrió los últimos días de septiembre de 1517. Parece que apareció un león mecánico en la sala, donde estaba toda la corte reunida. Bueno, muchos salieron rajando, aterrorizados, imagínense. No concebían la posibilidad de un león mecánico. Yo hubiera rajado igual porque me asustan incluso más los leones mecánicos que los reales. El rey se regocijó ampliamente. Después del león apareció un señor disfrazado de eremita, de asceta, de ermitaño, que le dio a Francisco un bastón. ¿Se acuerdan de esas historias que hemos contado de ermitaños que con la ayuda de su bastón dominaban el furor de las fieras? Bueno, eran muy populares aquellas historias acerca de eremitas piadosos, y entonces Francisco recibió ese bastón, tocó al león mecánico y el cuerpo del animal se abrió, brotaron de su pecho
montón de flores de lis, justamente el símbolo de la realeza francesa, y ese era el invento. Esos son inventos. Esos son inventos. El antecedente del teatro revista es eso. Y no, qué sé yo. Se abre y sale una cosa inesperada. El soplagol. Perdón de la expresión. Sí. Claro. ¿Qué va a comparar eso con el soplagol? No, guarda que también el soplagol... Tiene razón. El soplagol no será muy complejo, pero a mí me ha hecho pasar días enteros. ¿Y bueno, haciendo qué? Soplando. ¿No conoce el soplagol? Sí, claro que lo conozco. Es un aparato que usted sopla y una pelotita muy liviana se levanta por el soplido. En la punta hay una especie de trompetilla. Y usted tiene que tratar de embocarla en un cesto que hay un poco más arriba. Y bueno, sobre el mismo concepto, pero aspirando, el niño se puede divertir con la pajita y el papelito. Ajá. Usted, por ejemplo... A falta de neones mecánicos, por ejemplo. Y va trasladando con la pajita de un lugar al otro papelitos. Manteniéndolos, levantándolos con el poder de succión, que él mismo ejerce. Si se le cae, vuelve, retrocede. Claro, pero hace daño a los pulmones. No, pero yo juego el juego de la boca jugado así. ¿Cómo? Es una manera que usted hace un recorrido con niños, ¿no? Todo 35 metros. Tiene que recorrer así, aspirando. Se muere, señor. No. Si usted abandona la tarea, vuelve. Hay niños que se desmayan. Está rigurosamente prohibido por el Ministerio de Salud Pública. 35 metros. No, 35 metros yo no puedo hacer ni siquiera respirando en forma normal. Bueno, esto fueron solo 2 años que estuvo allí este hombre. Murió en 1519. Algunos dicen que el rey fue a verlo en su lecho de muerte, pero es mentira porque el rey estaba en Saint-Germain en el casorio de su hijo, su segundo hijo Enrique, así que no. Francisco se enteró después por algún amigo y dicen que aquel rey, que solo lloraba cuando lo dejaba algún amante, lloró. Ese día lloró. Esto es todo lo que tengo que decir de esta última parte de la vida de Leonardo da Vinci. Son inventos más cortesanos, ciertamente, y obras más cortesanas, pero no está mal. Pero tenía tiempo hasta para eso. No está mal desdeñarlas. O sea que tiene alguna rima con la pequeña... con el pequeño discurrir de hace unos minutos. Señores, hemos ido a la discoteca y habiéndose enterado el discotecario de que las casas prefabricadas fueron inventadas por Leonardo da Vinci, nos proporcionó el tango que se llama Casas Viejas en la interpretación de Ada Falcón y Charlo. Adelante.